Muy buenas, amada iglesia rockera, todos aquellos que están conectados, nos están siguiendo, de verdad, un abrazo y muchísimos saludos, como no, en el Señor. Continuamos con nuestro estudio a la carta a los Hebreos y ya estamos en el capítulo 13. ¿Por qué lo digo con esta sonrisa? Bueno, pues el gozo y la alegría de poder cumplir objetivos y de llegar al último capítulo, y también con cierta tristeza, pero la verdad es que cuando miramos atrás y vemos todo lo que hemos aprendido, todo lo que el Señor nos ha mostrado y enseñado, y no solamente en un nivel intelectual, sino que ha bajado a nuestros corazones y hemos podido ver cómo nuestras vidas han sido bendecidas, edificadas y transformadas a esa imagen y a esa semejanza de Cristo Jesús. Bueno, lo dicho, estamos en el capítulo 13 y hoy vamos a leer del versículo del 1 al 9 y dividiremos este capítulo 13 en dos partes y del versículo del 10 en adelante hasta el 25 lo veremos ya la semana que viene, el jueves que viene. Así que vamos a estar viendo acerca de la conducta del peregrino y concretamente veremos 7 aspectos que el autor a los hebreos está escribiendo y demandando de cuál debe ser esa conducta, esa actitud, esa manera de conducirse y de proceder de aquellos que se consideran peregrinos. Eso ya lo vimos como extranjeros en esta tierra, pero con nuestra ciudadanía en los cielos, y todo eso pues demanda cierta conducta. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir leyendo prácticamente versículo a versículo, y conforme lo vayamos leyendo los vamos a ir explicando. Así que bueno, pues comenzamos el capítulo 13, versículo 1, nos dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. Si recordáis, el jueves pasado, la semana anterior, veíamos cómo todo un capítulo estaba lleno de contrastes. Es algo muy típico en la manera de argumentar, de pensar, de escribir de aquellas regiones y de aquella cultura de Medio Oriente, aquella cultura semítica. Y ahora pues está haciendo otro contraste. Ya habíamos, o retomando todos esos contrastes, recordar que en una Jerusalén terrenal pues había una Jerusalén celestial, ese Sión terrenal, ese Sión celestial, esa ciudad terrenal, esa ciudad espiritual, esa herencia terrenal, esa herencia espiritual, esa genealogía, esos libros terrenales, familiares, y esa genealogía, ese libro espiritual de esa familia espiritual, la familia de Dios, y constantemente pues está ese Sinaí y ese Sión, o sea, constantemente está hablando de comparaciones, y una de las comparaciones de la que se hacía es que en dónde vamos a poner nuestros ojos y en dónde vamos a depositar nuestro corazón. Vamos a poner nuestros ojos, depositar nuestro corazón en las cosas terrenales, temporales, circunstanciales, para al final simplemente tener una vida temporal, terrenal, carnal o circunstancial o emocional, o vamos a poner nuestros ojos, depositar nuestro corazón, como Cristo diría en Mateo 6, poner nuestro corazón y hacer nuestros tesoros en las cosas espirituales. Donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón, y ser ricos en ese banco celestial. Pues aquí estás diciendo lo mismo: pongamos nuestro corazón, depositemos nuestros ojos en aquello que es eterno, en aquello que es invisible, en aquello que es permanente, inconmovible, inmutable. Por eso dice: permanezca ese amor fraternal. La palabra amor aquí es Filadelfia, simplemente un apunte rápido. Había diferentes palabras en griego para amor. Uno sería el amor ágape, que normalmente se identifica con ese amor divino, ese amor de Dios que no surge de las emociones, que no surge de los sentidos, que no surge ni siquiera de los afectos. El amor ágape surge siempre de la voluntad, es decir, Dios nos ama porque así lo ha decidido, así que no depende de un sentimiento, no depende de una circunstancia, no depende de nosotros, no depende de los sentidos, depende del puro afecto de la voluntad de Dios. Por eso el amor ágape es un amor firme, confiable, eterno, permanente, inconmovible, porque depende de su voluntad. Luego estaría ese amor fileo, que sería un amor en general, se puede aplicar a las personas, como en este caso, se puede aplicar a las cosas, a la vida. Luego habría un amor que también, aunque no aparece aquí, pero sería la palabra astorgos, que es un amor más dirigido incluso a esas relaciones fraternales, familiares, entre hermanos,
incluso padres a hijos, y luego habría ese amor en griego, eros, que sí que ya es un amor que con un contenido mucho más dirigido hacia o dominado por los sentidos, ese amor más sensual, más con una connotación sexual. Bueno, aquí se nos está diciendo Filadelfia, ese amor de hermanos, ¿no? Como aparecerá en Apocalipsis. Filadelfia, esa iglesia que se caracterizaría por ese amor también fraternal. Y Filadelfia fue, pues la verdad es que fue una ciudad edificada, fundada en Asia Menor, y fue en honor, no recuerdo quién la fundó, pero fue en honor a su hermano. Por eso es Filadelfia, en honor al amor, a la honra, al honor, a la estima, al afecto que un hermano, no quiero equivocarme quién fue, pues fue que lo fundó esa ciudad. Es por eso que se llama Filadelfia. Pero por continuar, dice, permanezca el amor fraternal. Esto debe ser algo, una característica dentro de la iglesia que no puede ser voluble, que no puede ser variable, no puede ir y venir, debe permanecer, debe estar, debe ser parte de nuestro ADN. Sabemos que nuestro ADN no puede ser cambiado, y si se cambia el ADN, no solamente de una persona, sino de cualquier ser vivo, pues al haber una modificación del ADN, una modificación genética, pues esa persona se convierte en un monstruo, empieza a haber todo tipo de deformación, de enfermedades, de patologías, ¿vale? Siempre los cambios en el ADN siempre son para peor, esas mutaciones siempre son para mal. Entonces dice, eso debe permanecer en el ADN, en la forma de ser de la iglesia. De hecho, también podríamos rescatar unos versículos de 1 de Juan, capítulo 3, por el tiempo. No lo vamos a poder leer, pero te lo dejo aquí, 1 de Juan, capítulo 3, del 15 al 18, y también en el siguiente capítulo, 1 de Juan, capítulo 4, del 7 al 12, el apóstol Juan hablaría y sería muy claro y muy serio y muy exigente en cuanto a esto. Es decir, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos y no amar a nuestros hermanos a quien sí vemos. Y Juan diría, es que no se puede creer, no es fiable, no es confiable. Es decir, como a quien ves no amas, y si a quien ves que es a tu hermano no puedes amar, que lo tienes delante de ti, pues ¿cómo vas a decir que vas a amar a Dios a quien no ves? Y él establecería un amor fraterno como la evidencia de un amor genuino hacia Dios. Si hemos recibido ese amor de Dios, por lo tanto podemos amar a Dios, pues entonces amaremos al pueblo de Dios. Poco lo que ocurrió en Juan 21. Pedro, ¿me amas? Esa conversación del Cristo resucitado con Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Jesús, tú sabes que te amo, pues apacienta mis ovejas. Y Cristo allí estaba vinculando y estaba trabajando en el corazón de Pedro, decir, Pedro, entiende una cosa, amarme a mí significa amar a mi pueblo, amar a la iglesia. Y Juan, también yo estoy seguro que él recordaría la enseñanza de Cristo en Juan 15, cuando se nos decía que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos, que si realmente estamos en Él y permanecemos en Él debemos dar un fruto. Bueno, pues si tú lees Juan 15, lo mismo, por tiempo no lo podemos hacer, pero si tú leyeras Juan 15, inmediatamente te darías cuenta que uno de los frutos es el amor que nos tenemos los unos a los otros, y que por ese amor fraternal la gente conocería que verdaderamente somos discípulos. Así que una de las características de la conducta del peregrino, la primera es ese amor fraternal. Si realmente nosotros hemos puesto nuestros ojos en el Señor, en el reino de Dios, formamos parte de esa familia y de ese reino espiritual, y nuestras vidas han salido de tinieblas a luz, de muerte a vida, de condenación a salvación, una de las evidencias es que de esa nueva vida en Cristo es que vamos a desarrollar un amor al cuerpo, un amor fraterno. Así que todas esas personas que van diciendo, sí, yo amo mucho a Dios, pero no amo a la iglesia, sí, yo amo mucho a Dios y deseo tener comunión con Dios, pero no tengo comunión con la iglesia, y no tengo comunión con mis hermanos, y no tengo comunión con el pueblo de Dios, amo a Dios pero no al pueblo de Dios, eso huele mal, apesta, eso, no sé, estás en tu casa, lo podrías hacer conmigo, es decir, es que eso, en inglés diría fishy, es como que huele ahí a pescado, ¿no? Podrido, es sospechoso. Entonces yo no me fiaría de una persona así, ¿de acuerdo? En segundo lugar, lo encontramos la segunda característica, mejor dicho, de la conducta de los peregrinos, lo encontramos en el versículo 2, y leo: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Así que
una expresión de ese amor fraternal pues era la hospitalidad, y la hospitalidad en ese momento era súper importante por varias razones. Podríamos citar tres. Una, hospitalidad era importante por una cuestión de comunión, en segundo lugar por una cuestión de extensión, incluso por una cuestión de consolación, y lo entendemos rápidamente de manera súper sencilla. Comunión, pues porque formaba parte de la vida de la Iglesia. Recordamos en Hechos 2, al final del capítulo, donde se nos dice en 2 ocasiones por lo menos que cómo los discípulos tenían esa comunión, partían el pan, comían, cenaban en las casas, ¿de acuerdo? Así que era una de las virtudes y de las mejores bondades de esa cultura de Medio Oriente en cuanto a la hospitalidad. Por lo tanto, en cuanto a la comunión era vital tener comunión unos con otros, pero luego también en cuanto a la extensión. ¿Extensión de qué? En este caso del reino de Dios. Gracias a esta hospitalidad permitía que hubiera muchísimos, en este caso por ejemplo podrían ser apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, que podrían ir de un sitio a otro y que con apenas o sin apenas recursos o con muy pocos recursos podrían extender el reino de Dios y llevar las buenas nuevas de una ciudad a otra, y eso es lo que ocurrió. Así que por una cuestión práctica de extensión del reino de Dios era súper importante. De hecho, en la Didaqué o Didaché, según quieras pronunciar, es un manuscrito, probablemente es el primer manuscrito que ya circulaba, aparte del Nuevo Testamento, que ya circulaba en el siglo I. Se cree y se entiende que ya para el año 70 ya se fue escrito y fue descubierto en la segunda mitad del siglo XX, para el año 1900 y pico, 40 o 50, en la década de los 40 o de los 50, fue descubierto, y es un documento que nos habla muchísimo de cómo era la vida, y sobre todo es toda una reglamentación y enseñanzas que ordenaban pues muchas cosas, y entre ellas el tema de la hospitalidad. Y se veía que algunos falsos maestros y falsos profetas estaban abusando de la hospitalidad, y ahí en la Didaqué también se hablaba de la Santa Cena, del bautismo y de otros asuntos, ¿de acuerdo?, de cómo manejarse y conducirse dentro de la Iglesia. Pero ahí en la Didaqué pues se decía, mira, vale, recibimos a la gente, pero luego tenemos que examinar a esa gente para ver si es un profeta verdadero de Dios o es un falso profeta, no un enviado de Dios o un enviado del diablo que solamente viene a servirse de vosotros, a meter cizaña. Así que hay que, y esto lo retomaremos, hay que vigilar mucho ese nivel moral en cuanto a la conducta, y ese nivel y ese grado doctrinal en cuanto a la enseñanza. Así que la hospitalidad por eso era fundamental. En cuanto a la comunión hemos dicho, en cuanto a la extensión, y en tercer lugar, que no se nos olvide la consolación. ¿Por qué? Porque eran tiempos de persecución, tanto en la Iglesia en general, pero de manera particular también para esta comunidad hebrea que había abrazado el cristianismo. Ya hemos dicho en semanas anteriores, lo hemos leído, estaban siendo perseguidos, otros encarcelados, otros estaban perdiendo sus bienes, sus posesiones. Entonces el hecho de ser hospitalarios, a lo mejor por causa de esa persecución, a lo mejor el amor de algunos se estaba enfriando y ya no querían juntarse con el resto. No sé, por temor, por miedo, por despecho, por protegerse a sí mismo, por amargura, por lo que fuera. Pero se está diciendo, esto no lo podemos perder. Así que otros tal vez porque dirían, bueno, es que tengo muy poquitas cosas, he perdido tantas cosas, por lo que fuera. Pero aquí el autor está diciendo, esto no se puede perder, ¿de acuerdo? Y hace la referencia a Génesis 18, que sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Es cuando Abraham, en todos esos episodios de Sodoma y Gomorra, pues recibió a estos dos ángeles de parte de Dios. Así que, bueno, pues segunda característica, seamos hospitalarios. Tengamos, número uno, un amor fraternal. En segundo lugar, nuestras casas estén abiertas para todos y especialmente para nuestros hermanos en la fe. Luego, también se nos decía que la hospitalidad debe abarcar a aquellos que están presos. Dice, acordaos. Primero ha dicho, y leo, no os olvidéis de la hospitalidad, y ahora, en lugar de negativo, en afirmativo, dice, acordaos en este caso de los presos, ¿vale? Lo hemos dicho, algunos ya habían sido arrojados a la prisión por causa de la fe en Cristo Jesús, como si estuvierais presos juntamente con ellos, es decir, esa no simpatía, sino empatía. Está la simpatía, la empatía y la antipatía. Simpatía, pues, afectos positivos, qué simpático, qué bien me cae esta persona. La antipatía, pues, afectos en contra de,
qué mal me cae esta persona, qué antipático está esa persona, no lo quiero ver en mi vida. Y luego estaría la empatía, que es empatizar, que es buscar puntos de encuentro y sentir lo que la otra persona siente, ponernos al mismo nivel, ponernos en su situación, entender y comprender lo que la otra persona está viviendo. Así que, bueno, pues dice, como si vosotros mismos estuvierais juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros, estoy leyendo versículo 3, mismos estáis en el cuerpo. Y creo que recordamos, ¿no? Si todos formamos partes del uno del otro, y la Biblia nos dice que por un lado en el Evangelio llorad con los que lloran, reíd con los que ríen, y Pablo en 1 Corintios 12 dice que todos estamos vinculados, que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Por lo tanto, si un miembro se duele, el resto se duele, y eso es así, o sea, no, esto es así. Cógete tu dedo pulgar, ese buen dedo pulgar que Dios te ha dado, y ay, no lo tenía, pero lo tenía aquí cerca, pero coge un martillo y pégate un martillazo en el dedo, y vas a ver que ese dolor no se queda delimitado solamente al pulgar, sino que el dolor se extiende por todo el cuerpo, y es que te duelen hasta las orejas del golpazo o del martillazo que te has pegado, hasta el pelo de la cabeza te duele. Bueno, pues es lo mismo, es esa función empática, de acuerdo, que tenemos en el cuerpo. Esa sería la segunda característica: hospitalarios para recibir a las personas, pero también hospitalarios, empáticos a la hora de buscar a las personas, recibir al necesitado en nuestra casa, pero también de buscar al necesitado o al maltratado que esté en la calle o que esté en la prisión. Y vemos cómo de esa manera se cierra muy bien el círculo. Luego, en tercer lugar, son 7, recordar. En tercer lugar, la tercera característica acerca de cómo debe ser la conducta del peregrino, dice la pureza del peregrino en sus relaciones, en este caso sexuales. Tenemos una nueva ciudadanía, lo hemos hablado mucho, de Abraham y de Moisés y de tantos hombres y héroes en la fe del Antiguo Testamento que habían puesto sus ojos en esa Jerusalén, en esa ciudad espiritual eterna. También se nos dice en los evangelios por medio del apóstol, en las epístolas del Nuevo Testamento a través del apóstol Paulinas, en este caso a través del apóstol Pablo, cómo se nos indica que debemos, en Colosenses 3, debemos poner nuestros ojos en lo alto, y también se nos indica que nuestra ciudadanía está en los cielos. Spurgeon, cuando él hablaba de este pasaje, y en una de sus predicaciones él decía, el entender o cuando se afirma que nuestra ciudadanía está en los cielos, eso implica también que estamos bajo una autoridad. El tener una ciudadanía implica respetar las leyes y las normas, los valores, la cultura de esa nación, de ese país y de ese pueblo en el que vivimos. Así que si ahora nuestra ciudadanía está en los cielos y somos ciudadanos del reino de Dios, significa que operamos bajo las leyes, las normas del cielo y de ese reino espiritual. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con Spurgeon? Di, mira, no lo sabía, pero estoy de acuerdo con Spurgeon, con Charles H. Spurgeon, príncipe de los predicadores, que por cierto a él le criticaban muchísimo, que decía muchos chistes y muchas bromas en sus predicaciones, ¿no? Para aquel entonces pues estaba un poquito fuera de lugar, y él le decía siempre a los detractores, pues si supierais todas las bromas y los chistes que no digo, no me diríais nada, no me criticaríais en absoluto. Así que fijaros aquí, como peregrino y teniendo nuestra ciudadanía y operando bajo las leyes del Espíritu y del reino de Dios, dice, honroso, versículo 4, sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Fijaros, si antes en capítulo anterior veíamos un poco el tema de la fornicación y del adulterio, no de una manera tan personal o particular como que alguien lo estuviera cometiendo, sino que lo interpretábamos más como esa raíz amarga de esa fornicación y de ese adulterio espiritual. Aquí sí que es de una manera conductual, sí que es de una manera mucho más personal. Se refiere a esos fornicarios y se refiere a aquellos que están adulterando y que están pues o teniendo relaciones prematrimoniales
antes del matrimonio, fornicación o relaciones extramaritales, en este caso adulterio. Y se nos está diciendo que como ciudadanos, ¿de acuerdo?, esa conducta, y lo enfatiza obviamente en cuanto a las relaciones sexuales, sabiendo que ya en Génesis, cuando Dios establece el matrimonio, y lo establece por varias razones, ¿no? Una de ellas es para evitar obviamente la soledad. No es bueno que el hombre esté solo, por lo tanto forma, no crea, sino forma a Eva de la costilla, y ahí Adán y Eva, hombre y mujer, pues quedan vinculados el uno con el otro para esa complementariedad. Por lo tanto, es que es ahí, desde un punto de vista no solamente natural, biológico, sino también de un punto de vista de la constitución, de la imagen creacional, el hombre y la mujer, la unión, el vínculo, esa atracción normal, natural, debe ser entre un hombre y una mujer nacidos como tales. Eso es lo normal, lo natural. Todo lo demás, pues obviamente es una distorsión, es una perversión de ese plan original. Y desgraciadamente en esa sexualidad, porque veíamos que el matrimonio, por un lado, es para evitar, sí, la soledad, pero por otro lado es para, en cuanto a la procreación, en cuanto a perpetuar obviamente la vida del ser humano, esa descendencia, pues desgraciadamente es por ahí donde mucho el enemigo ha atacado, ¿no? Al grado que ocurren estos pecados que comentábamos al principio, de la fornicación y del adulterio, que vienen a destruir esa unidad, que vienen a destruir esa armonía, esa bendición, esa fidelidad que debería existir. Y si rompemos obviamente el matrimonio, pues estamos rompiendo las familias, estamos rompiendo el corazón, no solamente de la familia, sino de los hijos, y con todas las consecuencias que conlleva eso, ¿no? Hijos que se queden sin padres, que nazcan o que crezcan sin esa paternidad, con esa maternidad, mujeres rotas, hombres rotos, y es por eso que allí el enemigo está atacando muchísimo. Y se nos dice, justamente dice, una de las cosas que el peregrino debe guardar es esa santidad en el matrimonio, y concretamente en el área sexual. Estaba pensando cómo ya se nos dirá en Timoteo y en Tito, en Primera de Timoteo y luego en Tito, que una de las características de aquellos que quieren servir al Señor es que gobiernen bien su casa y que sean maridos de una sola mujer, es decir, que no hayan tenido una vida entregada a la fornicación y al adulterio, sino que si quieren servir al Señor, pues no pueden ser promiscuos y no pueden estar viviendo en esa fornicación, esa relación, repito, prematrimonial, o en ese adulterio, esa relación extramarital. Por eso dice que debemos honrar el matrimonio como esa relación fundacional, creacional, la primera, y si el matrimonio está bien, entonces la familia va a estar bien, los hijos van a estar bien. Tantas veces hemos dicho que el primer ministerio empieza en la familia, el primer campo misionero es la familia, y dentro de la familia es el matrimonio, y que la mejor herencia que vamos a dejar a nuestros hijos, de verdad, la mejor herencia no va a ser una buena educación. Y alguno me va a querer apedrear, pero bueno, estamos a través de las pantallas. Si me quieres apedrear, pues romperás tu dispositivo móvil, ¿no? O la pantalla de la tele en la que me estás viendo, pero la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos no es ni siquiera una buena educación. Bueno, olvídate de una cuenta bancaria con muchos ceros. No, la mejor educación, mejor dicho, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos es un buen matrimonio. Un buen matrimonio, que nuestros hijos hayan visto que en la casa hubo un buen matrimonio, que hubo fidelidad, que hubo santidad, que hubo unidad, que hubo amor, que hubo respeto, es la mejor herencia. Luego ya la educación será secundaria, algo secundario. Obviamente la cuestión de la economía, oye, pues ellos ya se labrarán con los dones y con los talentos y las capacidades que Dios les ha dado ese futuro también económico, ¿de acuerdo? Y si el hijo quiere estudiar, pues mira, estudiará, y aunque le quieras dar la mejor educación, mejores universidades, como te salga un hijo que no quiere estudiar, pues no estudia ni a tiros, ¿de acuerdo? Si estás de acuerdo, hoy quiero que estemos ahí participativos, pon un amén, decir, pues es verdad, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es un buen matrimonio, y un buen matrimonio es un matrimonio guardado en esa unidad, en esa fidelidad y en esa santidad en el área también sexual, porque uno de los ataques más fuertes
y a través de cómo se rompe más fácilmente, de la manera más fácil un matrimonio es a través de la sexualidad. Ya está. Entonces un hombre que ve que su esposa se va con otro hombre, una mujer que ve que su marido se va con otra mujer, eso está roto, y solamente un milagro y mucha gracia de Dios y muy buena disposición de las dos partes puede solucionar eso. Luego, en la cuarta conducta del peregrino lo encontramos en el versículo 5, el contentamiento del peregrino. Y leo: sean vuestras costumbres sin avaricia. Déjame ver que no me salto nada. Sí, estamos bien. Contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Una de las cosas que yo siempre le digo o de que intento enseñar a mis alumnos en la Facultad de Teología es que una de las claves y el éxito para el ministerio es perseverar, permanecer, aguantar y resistir. Y otra es el contentamiento, porque el contentamiento nos libra de compararnos, nos libra de querer, de los celos, de la envidia, ¿no? Como hemos dicho, de la avaricia, de la codicia. Y tengamos contentamiento. El contentamiento tiene que ver con esa sana o santa autarquía. Autarquía significa, si anarquía es que no hay un gobierno, que no hay pues sí, un gobierno, una autoridad, ¿vale? Es la palabra que buscaba. La monarquía, en este caso, pues que solamente uno es el que controla todo, el rey. Pues la autarquía es ese gobierno propio, ese dominio propio, esa suficiencia propia. Es decir, tengamos contentamiento, que nuestra vida no dependa, que el gozo, la alegría, ese contentamiento, esa paz, esa serenidad, no dependa de lo que otros tienen, no dependa de otras cosas, sino que tengamos paz, tengamos tranquilidad, tengamos si quieres, esa alegría, ese contentamiento, esa suficiencia con aquello que tenemos. En el momento que estamos siempre que quiero más y no estoy contento y no tengo suficiente y siempre anhelo más, eso es un pozo sin fondo que nos lleva a esa codicia, a esa avaricia que nunca tendrá fin. Puedes leer, por favor, Eclesiastés capítulo 5, lo explica muy bien. Puedes leer en 1 de Timoteo capítulo 6, habla súper bien del contentamiento, de la lógica del contentamiento. Nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos, tengamos contentamiento. A veces vamos a tener más, pues oye, dale gracias al Señor, ten contentamiento. A veces tenemos menos, ten contentamiento. No hay que confundir el contentamiento con un conformismo barato o insano o una resignación, ¿de acuerdo? No, Dios no nos llama a que tengamos una resignación o un conformismo, te repito, que nos hace abrazar la mediocridad. No, o sea, Dios nos llama siempre el camino a la excelencia, entendiendo la excelencia no como una meta que yo he de alcanzar en mi vida, sino como un camino en el que transito diariamente. La excelencia no es una meta, es un estilo de vida. Lo mismo la santidad no es una meta que algún día lograré, ¿no? La santidad debe ser un estilo de vida en el que camino diariamente, ¿vale? En mis pensamientos, en mis palabras y en mis acciones, en mi comportamiento. Pero tener contentamiento, es decir, tengamos contento, tengamos esa suficiencia propia, decir, si esto es lo que tengo y si esto es lo que Dios me ha dado, está bien, el día de mañana ya Dios me bendecirá y ya Dios me dará más. Pero si ahora me estoy esforzando y ahora yo lo estoy dando el 100% y es lo que tengo, ten contentamiento, ¿de acuerdo? Así que tengamos contentamiento. Te lo digo porque como persona, y muchas veces yo lo aplico a un nivel pastoral de iglesia, a mí me ocurría muchas veces de ir a congresos, de ir a seminarios y ver el testimonio de otras iglesias, ver lo que otros pastores hacían, y yo decía, bueno, pues es que yo me sentía súper mal, decir, es que yo me comparo con ellos y no soy nada, ¿no? Estoy a un nivel muy bajito, no les llego ni a la suela de sus zapatos. Entonces siempre me venía, en lugar de venirme animado de los congresos y de los seminarios, me venía deprimido, ¿no? Hasta que Dios me confrontó y me dijo, Fernando, deja de menospreciar y deja de escupir a la obra que yo estoy haciendo en tu vida y en tu iglesia. Empieza a estimar y valorar, no a ti, sino la obra que yo estoy haciendo en ti y en la iglesia. Y eso cambió mi mentalidad, me tuve que arrepentir, le tuve que pedir perdón al Señor y abrazar el contentamiento. De ese contentamiento me vino la paz y también el gozo. Entonces lo damos todo, el 100%, ponemos toda la carne en el asador, pero el crecimiento lo da Dios. Así que Dios tiene diferentes momentos, tiempos y etapas en nuestras vidas con diferentes niveles de situaciones y de crecimiento y de fruto. Tengamos en todo contentamiento. Quinto,
Quinta característica de este peregrino, versículo 6, la confianza, ¿de acuerdo?, del peregrino. Y leo, de manera que podemos decir, confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y aquí obviamente está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, porque en tu Biblia lo verás que pone 2 puntos y en verso, o sea, hace una referencia al Antiguo Testamento por pura lógica e intuición, lo sabemos, concretamente a Deuteronomio 31:6, ¿no? En ese momento en el que Moisés le estaba... en ese trato que Dios tenía con Moisés diciendo, tranquilo, yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a abandonar, palabras que luego el mismo Señor se lo diría a su sucesor, es decir, a Josué en el capítulo 1, versículo 5, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, ¿de acuerdo? No te voy a desamparar, yo voy a estar contigo, voy a ser ese brazo ayudador para ti, te voy a sostener, en mi brazo, mi mano va a estar debajo de tus pies para que no te hundas, va a estar por encima de tu cabeza pues para librarte de ese granizo, de lo que te pueda caer sobre la cabeza, voy a ir delante de ti abriendo senda, por detrás voy a ser tu respaldo. Entonces, y también cita al Salmo 56 y al Salmo 118, en el que dice, el Señor es mi ayudador, no voy a temer del hombre. Así que el peregrino al final tiene una confianza plena en el Señor, diciendo, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí?, ¿no? Pablo ya también lo diría en Romanos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en Romanos 8 también diría, pues, ¿quién nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿no? Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo largo, ni el pasado, presente o futuro, ni hambre, espada, desnudez, persecución, nada, ¿no? Ni en el cielo, en lo invisible, en lo visible, y nada de carácter infernal, pues nos va a poder separar. Así que al saber que nuestra ciudadanía y que nuestra vida está en los cielos, le pertenece al Señor, pues eso nos da esa seguridad. Yo leía la vida de uno de estos misioneros del siglo XIX y no quiero equivocarme, he leído tanto y he escuchado tanto y he visto tantos vídeos que ya no me acuerdo, pero creo que era John G. Patton, este misionero en las Nuevas Hébridas, en Oceanía, que él tenía esa fe tan fuerte que él está convencido que era inmortal, y ahora lo explico. Inmortal en el sentido de que nadie le podía quitar la vida hasta que Dios terminara toda su obra y toda la voluntad de Dios se hiciera en su vida. Dice, yo soy inmortal, es decir, no temo al hombre, nadie me puede matar, soy inmortal, porque hasta que Dios no termine su obra y su voluntad en mi vida, pues confío tanto en Dios que Él va a terminar su buena, perfecta y agradable voluntad en mi vida y que estoy en sus manos, confío tanto en eso que nadie me puede quitar la vida. Así que en ese sentido Él se consideraba inmortal. Tengamos esa confianza como peregrinos, ¿de acuerdo? Pertenecemos al reino de Dios, Él es nuestro rey, por eso es un reino, hay un rey, nosotros somos sus súbditos y Él cuida de nosotros, ¿de acuerdo? Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor es mi ayudador, no voy a temer, no le voy a dar lugar al temor en mi corazón de lo que me pueda hacer al hombre. Estos versículos, pues obviamente en el contexto de persecución que estaban experimentando esa comunidad hebrea, pues era muy importante. Y todo esto la verdad es que son ejemplos, nos da muchísima paz, confianza y seguridad para nosotros, ¿de acuerdo? ¿Estás amén? Si estás de acuerdo, perdón. Si estás amén. Si estás de acuerdo, perdón, pon allí un amén a eso. Y es verdad, eso a mí me bendice mucho, me edifica mucho, muchísimo, ¿vale? Trae mucha paz, mucho consuelo, mucha fortaleza. 6, penúltima característica, el ejemplo delante del peregrino. Los peregrinos van a ser gente que siempre van a buscar referencias, van a buscar tener referentes. De hecho, una de las estrategias del autor de la carta a los hebreos es que constantemente ha puesto ejemplos. Al principio eran ejemplos comparativos en cuanto a la superioridad y supremacía de Cristo desde los profetas, desde Adán, desde Abraham, Moisés, Aarón, y ahora luego puso ejemplos para nuestro ánimo, para nuestro incentivo. El capítulo 11 está lleno de ejemplos, ¿de acuerdo? De cómo Dios nos compara y nos pone esos ejemplos que nos han precedido, que ahora
para que nosotros pongamos nuestros ojos en ellos y que corramos esa misma carrera, y que ahora ellos ya están en la grada y que nos están de alguna manera aplaudiendo y animando, diciendo, oye, si nosotros lo hicimos, lo logramos y llegamos a la meta, antes de Cristo incluso, que no teníamos toda la revelación, ni la Biblia, ni el Espíritu Santo, ni la encarnación, al Hijo de Dios que se había hecho hombre y había nacido, ¿no? Y había vivido, luego muerto, resucitado, ascendido y coronado, ¿no? A la diestra del Padre, pues oye, si nosotros lo hicimos en peores, digamos, condiciones, ¿cuánto más vosotros? Bueno, pues aquí se nos da también ejemplos, y fijaros lo que dice el versículo 7 y 8, dice, acordaos de nuevo, traed a memoria a vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces dice, acordad de vuestros pastores. La palabra pastores viene de un verbo que es hegeomai, y cuando leía este versículo, esta palabra en griego, yo digo, oye, esto me suena a hegemonía, y puse simplemente en Google, raíz etimológica de hegemonía, y efectivamente viene de hegemón, que significa, y de este verbo, hegeomai, que significa jefatura, ser jefe, el líder. Entonces, hegemonía, pastores en este caso era aquel que era esa cabeza, aquel que lideraba, aquel que guiaba, aquel que gobernaba, pero siempre con un corazón pastoral, que gobernaba, que daba ejemplo, que era ejemplar, que iba al frente, que presidía, que daba la cara, ¿de acuerdo? Que se ponía entre sus ovejas y el enemigo. Y dice, acordaos de esos pastores, ¿de acuerdo? Que os presiden, que están al frente, que están pagando el precio, que son punta de lanza, que abren senda, que os guían, que señalan el camino, que gobiernan. Hay otras palabras para pastores como puede ser anciano u obispo. Anciano y obispo según Hechos 20 y también Primera de Timoteo y Tito, anciano y obispo es la misma. Luego sí, yo sé que a lo largo de la historia de la Iglesia a esas palabras se le ha dado, a ese continente, o sea, esas mismas palabras o diferentes palabras, pero se le ha dado también un diferente contenido. Pero originalmente anciano y obispo eran la misma. Cuando tú lo estudias en Hechos 20, no tengo tiempo, pero léelo, o lees, por ejemplo, Primera de Timoteo, creo recordar, capítulo 3, y luego lees Tito, no sé si me imagino que será el 1, ves que son intercambiables esas palabras. Obispo y anciano es lo mismo. La diferencia es muy sencilla, es cuestiones culturales. Anciano viene de un trasfondo judío, por eso esa palabra se toma de ese trasfondo cultural y bíblico del Antiguo Testamento, y obispo se toma más con un trasfondo más griego, helénico, y obispo significa supervisor. Literalmente, obispo en griego es episcopal y significa supervisor. Uno igual, que supervisa, que ve, que está al frente de, que se preocupa. Por lo tanto, dice, acordaos, y fijaros lo que dice el versículo. Dice, primero, acordaos, tenerlos en cuenta, no los olvidéis, no los ignoréis. Acordaos porque son personas que cuidan de vosotros, que velan por vosotros, que os guían, que os muestran el camino. Número 2, dice que os hablaron la palabra de Dios, que fueron vuestros maestros, ¿de acuerdo? Y luego dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y fijaros lo que dice aquí, dice, primero, os enseñaron, pero después lo practicaron, ¿no? Y dice, examina, considera cuál ha sido su conducta. Y dice, imitad la fe. Entonces, y ahí lo que yo os decía, a nivel tanto doctrinal como moral, es decir, os han enseñado la palabra, un nivel doctrinal, conocimiento, enseñanza, vale, está bien, pero también el comportamiento, la conducta. Dice, cuál haya sido su conducta, dice, consideradla también, examinarla, dice, y si la conducta es conforme a la enseñanza y la enseñanza es conforme a la palabra de Dios, dice, entonces tenéis la obligación, ¿de acuerdo? Sí, el derecho, pero también la responsabilidad, el requerimiento, la obligación en Cristo Jesús de imitar su fe. Pablo le diría, dice, ser imitadores de mí de la misma manera que yo imito a Cristo. Entonces, y la palabra resultado en griego es ekbasis, que significa partida, que significa salida también. Lo vemos en la transfiguración de Cristo en los evangelios, como hablaba acerca de esa partida, de esa salida que tendría que ir hacia Jerusalén,
También cuando habla Pablo de que juntamente con la tentación el Señor ha puesto una salida, es la misma palabra. Cuando Pedro está hablando acerca de su partida con el Señor, es la misma palabra. Y ekbasis obviamente viene, es muy similar al Éxodo, de cómo el pueblo partió, de cómo el pueblo salió. La traducción o la palabra que encaja súper bien, que es la palabra latina y la que tenemos ahora en castellano, recordar, obviamente el castellano es una lengua romance del latín, pues es la palabra éxodo, y la palabra latina es la palabra éxito. Entonces, que también viene de salir, exit, ¿no? Sería en inglés. Entonces, éxito es salir, pero es salir triunfantemente, es salir victoriosamente. Entonces dice, considerad cuál es el resultado de su conducta, de ese resultado victorioso, triunfante. Han sido gente que han enseñado la palabra de Dios, que han vivido la palabra de Dios, por lo tanto el resultado, su triunfo, su victoria consiste en eso, y por lo tanto esa conducta triunfante y victoriosa conforme a la palabra es digna y es merecedora de ser imitada. Es básicamente lo que nos estaría diciendo este versículo. Y luego, pues de manera así súper brutal y súper lapidaria, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, en el sentido de que pone a Jesucristo como el aval. A Jesucristo en su esencia divina es eterno, es inmutable, es perfecto, eso lo entendemos, no tiene ni principio ni fin y no está mejorando ni empeorando, ¿vale? Es inmutable. Pero aquí se referiría obviamente a Cristo como Dios, como hombre, en esa encarnación y en ese ministerio como Dios hombre. Es el mismo de ayer porque lo vimos nacer en cuanto a su encarnación, pero es el mismo de hoy en cuanto a que está a la diestra del Padre, que intercede por nosotros, que tiene un ministerio activo, inmutable, de la misma manera que la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz pues tiene una validez eterna. Pues también su ministerio actual, que es el de interceder por nosotros a la diestra del Padre, es actual, es permanente, ¿de acuerdo? Tiene validez. Y luego dice: por los siglos de los siglos, algún día pues nosotros partiremos con el Señor y ya esa intercesión ya no tendrá razón de ser o no existirá, pero vemos que el Salvador seguirá allí y veremos también esas llagas y las marcas de su sacrificio en la cruz permanecerán para siempre. Así que todo eso permanecerá para siempre. Y terminamos con la séptima y última característica del peregrino, y lo tenemos en versículo 9, dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón por la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Recordáis el bienestar? Nosotros como pastores, como líderes, como ancianos, como hermanos, debemos siempre buscar el bienestar tanto moral como doctrinal de la Iglesia. Ese debe ser nuestro enfoque, ¿de acuerdo? Debemos siempre velar por ese bienestar moral, la enseñanza, la doctrina, pero también, moral en cuanto al comportamiento, nuestra conducta, nuestro testimonio, que nuestra moral sea buena, y doctrinal, nuestra enseñanza, ahora sí, nuestra doctrina. Moral, la ortopraxis, te decía al principio, y doctrinal, la ortodoxia. Y debemos velar a través de la oración y a través de esa buena enseñanza. Así que, y de esa buena práctica. Y aquí está hablando, ya se había dicho anteriormente en cuanto a la práctica, un montón de cosas, la unidad, la hospitalidad, la santidad sexual y demás. Aquí ahora dice: no os dejéis llevar por diversas o extrañas doctrinas, no ajenas. Extrañas es extranjera, ajena. Diferente en primera de Timoteo capítulo 4 y en el 6 dice, se nos dirá didascalae, diferente, didascalae, es enseñanza, una enseñanza que es diferente en cuanto a su esencia, a su sustancia, en cuanto a su origen, ¿vale? Y aquí obviamente se hace una referencia en cuanto a las viandas,
hace una referencia a ese trasfondo más judaizante de esas falsas enseñanzas. Sabemos que los judaizantes harían mucho énfasis en lo externo, en lo que comes, en lo que bebes, en la observancia de ciertos ritos, en este caso de alimentación, pero seguro que también de ciertos ritos, observancia de ciertas ceremonias de santificación, de lavamiento, e incluso también la observancia de cierto calendario en cuanto a festividades y demás. Entonces aquí el autor está diciendo: no te dejes llevar por esta influencia judaizante que te quiere vender la idea para que tú la compres de que tu salvación depende de tus obras y de la observancia de todos estos ritos. Dice: no os dejéis por llevar nada de todo esto, solamente recordar este versículo de Cristo en los Evangelios. Oye, que lo que contamina y que lo que santifica a un hombre no es lo que entra en cuanto a los alimentos, sino es lo que sale, pero en este caso del corazón, porque del corazón salen esos malos pensamientos, esos pecados, esos homicidios, esos asesinatos, ¿de acuerdo? Así que hagamos énfasis en todo esto y afirmemos nuestro corazón en esa gracia, en ese evangelio que son las buenas nuevas, en esa salvación que es por gracia, un regalo, y que solamente se recibe mediante la fe, y la fe es depositar, rendirnos, no hacer nada, para depositar toda nuestra confianza en los méritos de Cristo Jesús, en su amor y en esa gracia, en aceptar el regalo. Cuando alguien me compra, imaginaros que es mi cumpleaños y alguien me compró un reloj y me lo regala, si yo lo acepto, simplemente por el hecho de aceptar, ese aceptar nunca es meritorio de ningún tipo de retribución. No se me puede acreditar a mí ningún tipo del hecho de que yo lo he recibido y que yo lo he aceptado, he obrado para tenerlo, ¿de acuerdo? Eso es una confusión que muchas veces en la teología reformada muy extrema caen en ese error. Dicen que el hecho de creer es una parte de obrar para nuestra salvación. No, ¿de acuerdo? Es todo lo contrario. Las obras siempre están contrapuestas a la fe en la Escritura. Son dos categorías diferentes. Siempre Dios las opone. La fe nunca es una obra, porque la fe nunca es meritoria. Entonces, afirmemos nuestro corazón en la gracia y recibamos esa gracia con un corazón sencillo, con un corazón arrepentido, con un corazón lleno de fe, y no nos salgamos de ahí. Amén. Si estás de acuerdo conmigo, pues pon allí un amén, y lo que vamos a hacer ahora, iglesia, es orar. Amén. Señor, tenemos este ejemplo, Señor, de capítulo 11, incluso en el 12, de hombres, mujeres que entendían que su destino, Señor, era eterno, era espiritual. Habían puesto sus ojos en ti, Cristo Jesús, su corazón en el reino de los cielos, su ciudadanía en lo alto. Y hemos visto estas 7, Señor, características. Ayúdanos, Señor, a vivir en ellas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor fraternal. Ayúdanos, Señor, a tener esa hospitalidad. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener esa pureza, Señor, y esa santidad en la familia, en el matrimonio. Ayúdanos a tener ese contentamiento. Ayúdanos a tener esa fe y esa confianza de no temer al hombre. Ayúdanos, Señor, a tener esos referentes y esos mentores, Señor, y respetarlos, Señor, a esos pastores. Ayúdanos, Señor, también a tener, oh Dios, esa firmeza, Señor, y no dejarnos mover por cualquier tipo de enseñanza que nos aparte de la gracia y que nos haga entrar en un camino de maldición, de condenación, como le pudo ocurrir a los Gálatas. Señor, gracias, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y produce un fruto abundante de edificación, consolación y exhortación en nuestras vidas. Y todos decimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, os emplazamos, antes de irte, despídete, deja allí tu comentario, tu aportación, nos bendice, nos enriquece, y quedamos emplazados y despedidos para la semana que viene. Que el Señor os bendiga mucho.